Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 203 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Facundo Iglesia, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el año de las urnas apáticas, gobernar es desalojar y el sueño de la Argentina atómica. También nos decían que el gobierno de Milei iba a caer entre marzo y abril. Van a tener que seguir comiendo pochoclos porque acá estamos más fuertes que nunca, señores. Creo que también un poco respecto de la queja o de la denuncia que presentaron ante la Corte Interamericana, que va a ser un precedente súper importante, no solamente para hoy la comunidad Quintriqueo, la zona de las Quenches, sino también para todas las comunidades mapuches de Wallmapu. Contamos con amplias extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua en climas fríos, que es como la guinda en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente, el problema de esta área es que está poblada de argentinos, así que esto es lo único que tenemos que solucionar. En el primer bloque de Crisis en el Aire, analizamos las elecciones legislativas en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis para entender qué está pasando con el ánimo electoral de nuestros días. El domingo pasado se realizaron los comicios para elegir legisladores y legisladoras provinciales en 4 provincias: Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. Mientras mañana se vota en la ciudad de Buenos Aires. La tendencia general que preveíamos en estos primeros programas del año se va confirmando, básicamente en 2 sentidos: baja participación y además una hiperfragmentación de las fuerzas políticas que pugnan como en pequeños feudos por obtener cuotas de poder en medio de una crisis de representación que parece consolidarse. En el primer bloque de hoy vamos a seguir analizando cómo se va armando el año electoral 2025. Para empezar, queremos recomendarles, si es que no lo leyeron aún, un gran perfil escrito por Gabriela Vulcano sobre el peronista Juan Manuel Olmos, el jefe del justicialismo porteño, que publicamos esta semana en la web de la revista Crisis, es revistacrisis.com.ar, pero que también forma parte del último número impreso que acaba de salir de imprenta hoy mismo. En este momento, acá, mientras grabamos en la tribu, acaban de llegar las cajas con la revista impresa, y decíamos, el perfil escrito por Gabriel Vulcano es un adelanto en la web de este número al cual ya podés suscribirte o bien comprarlo para que te llegue a tu casa. El título de la nota ya dice mucho. Es El ingeniero de la casta porteña. En el perfil de Olmos se muestra con claridad cómo este dirigente, que fue muy cercano a Alberto Fernández, de hecho fue su vicejefe de gabinete y conocido operador, incluso recaudador de campaña de Alberto Fernández, cómo Olmos maneja los hilos de 2 PJs de la ciudad de Buenos Aires: el Partido Justicialista, por un lado, y el Poder Judicial, el segundo PJ. Es un operador full time en los tribunales, representante de la Realpolitik, de esos que siempre se benefician por las negociaciones con los oficialismos de turno, y cuya mayor aspiración es encontrar la fórmula para recuperar la capital para un peronismo que quiere beneficiarse de la disputa descarnada entre la lista de la extrema derecha que encabeza Manuel Adorni y la derecha macrista que encabeza Silvia Los Penato. Bien, Mario, pero ahora salgamos un rato de la contienda porteña y señalemos, ya con datos concretos, la baja concurrencia que prevaleció en las elecciones del último domingo. Empecemos por Chaco, comparando los datos con lo acontecido en 2021, que fue cuando ocurrieron las anteriores elecciones legislativas. Recordemos que en 2023, y por eso no comparamos contra ese año, hubo elecciones para cargos ejecutivos. En este caso fueron legislativos. En Chaco votó el 52% del padrón, cuando en 2021 lo había hecho el 66%. O sea, cayó un 14%. De los 1 millón y pico de electores habilitados,
fueron a votar tan solo 520.779. Es la menor votación desde el retorno a la democracia. Un dato interesante es que en 2013, hace algo más de una década, llegó a votar el 80% del padrón. Es una caída tremenda, de larga data podríamos decir ya. Mencionemos que la peculiaridad que tuvo esta elección en Chaco es que el gobernador radical, Leandro Sdero, concretó una alianza orgánica con La Libertad Avanza. Después del tremendo triunfo de 2023, en una provincia muy peronista como es Chaco, ahora el gobernador tuvo que gestionar con Karina Milei y con Lule Menem este acuerdo. En la nota que escribió para la revista Daniel Michelini, colaborador que vive allá en Resistencia, él remarcaba que fue una estrategia audaz, pero a la vez riesgosa. El gobernador cuenta con una imagen positiva alta todavía, pero Milei también. Chaco es uno de los distritos en los que mejor le dan las encuestas de imagen al presidente, aun cuando sus referentes locales prácticamente no son conocidos. Está claro entonces que la unidad fue para no dividir los votos de la derecha, como sí ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, y podemos decir que le salió bien porque ganaron las elecciones. Le pedimos justamente a Daniel Michelini que nos compartiera algunas conclusiones sobre lo ocurrido allá y nos dijo lo siguiente. En cuanto a lo político, la lista oficialista Chaco Puede más La Libertad Avanza, si bien consiguió más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, solo logró el ingreso de 8 diputados sobre las 16 bancas que se renuevan, lo que no le asegura tener quórum propio. La lista del gobernador Sdero, principal armador de la alianza entre radicales y libertarios en Chaco, perdió más de 84.000 votos respecto a las elecciones del 2023 que lo convirtieron en mandatario provincial. Es decir, que la novedosa coalición no entusiasmó tanto. Por el otro lado, se encuentra un peronismo dividido. El Frente Chaco Merece Más, que encabezó el ex gobernador Jorge Capitanich, quedó en segundo lugar, por lo que entrarán 6 diputados de esa lista. Mientras que el Frente Primero Chaco, un armado de peronistas desencantados con la conducción del partido que ejerce el propio Capitanich, sorprendió al conseguir 2 bancas en su primera elección. Esta expresión está liderada por el diputado Atlantón Cheruc y la intendente Magda Ayala. Pasando en limpio, el oficialismo consiguió 8 bancas, mientras que las otras 8 se las repartirán entre 2 facciones de peronismo. Si bien desde el entorno de Capitanich ya tratan de acercar posiciones con el otro bando justicialista, hasta ahora eso no es recíproco. Al no tener quórum propio, la bancada oficialista tratará de avanzar en negociaciones con Primero Chaco, que se presenta como una oposición dialoguista. El primer desafío para los radical libertarios será mantener la conducción de la Cámara de Diputados, algo que el propio Capitanich planea disputar. Bien, pasemos ahora a San Luis, porque allí también hubo una bajísima participación. Se presentó a votar el 65% del padrón, cuando en 2021 había sido el 77,5%, o sea una caída de más de 12 puntos. En esta provincia La Libertad Avanza no presentó un sello propio ni tampoco autorizó a otros sellos a modo de testaferros. Evidentemente aprendió de los costos que tuvo este tipo de acumulación en 2023. Esto fue llamativo porque San Luis aporta 2 senadores nacionales que son ultralibertarios, Ivana Azcarreta y Bartolo Abdala, y detrás de ellos hay un empresario importante de la provincia que es un fuerte operador en la Cámara, que se llama Rodolfo Negri. Hay una gran nota que escribió Agustina Saber al respecto, que pueden leer en nuestra web, en revistacrisis.com.ar. Pero también aporta un diputado que es todo un personaje muy controvertido, que se llama Carlos González de Alessandro, quien en campaña sorteaba en sus redes vinos con una marca muy particular, se llamaba Llanto de Mandriles. Es un saltimbanqui que este año intentó presentarse con el logo de las Fuerzas del Cielo, el nombre de la agrupación de la patota de Santiago Caputo, el Gordo Dan y Agustín Romo, pero Karina, la hermanísima presidencial, recurrió a la justicia para que nadie pueda usar logos ni estética del gobierno. Sin embargo, la noticia más rutilante en San Luis es la profundización de la crisis del peronismo, que fue realmente hegemónico en esas tierras desde el 83. Recordemos en realidad que hay una grieta entre los hermanos Rodríguez Sá, una verdadera lucha fratricida. El Alberto quedó del lado opositor al gobernador del PRO, Claudio Poggi, y le fue mal. Y el Adolfo, quien fuera expresidente interino durante unos días en 2001 y también exgobernador, es el armador actual de Poggi.
Le pedimos a Agustina Saber, y volvemos a recomendar la lectura de su nota sobre las elecciones, que nos compartiera un pantallazo de lo que ocurrió en San Luis. Y esto nos dijo. Esta elección no solamente resultó en una nueva distribución de bancas, sino también en una escena política bastante reveladora. Por un lado tenemos al pollismo que salió con todo a marcar territorio, ganó súper cómodo en la capital, metió diputados, concejales, festejó con bailes, abrazos y música. El que venía como outsider al final terminó siendo el dueño de la pelota. Y eso habla de un recambio real, no solo de nombres, sino de poder. Habla de una inversión de tortilla importante. Por otro lado tenemos a un PJ desolado, sin épica, sin militancia, sin esencia, sin Alberto sobre todo. El mismo Alberto que siempre aparecía en cada cierre, cortando las calles, haciendo caravana de autos, ahora ni asomó la cabeza. Lo que antes era una fiesta popular ahora fueron gradas vacías y en redes lo hicieron pelota. Hasta lo rebautizaron Tuki Tuki por sus videos donde decía que iba a ganar así, moviendo los hombros. Y al final le hicieron el Tuki Tuki a él. Los libertarios, enredados en internas, divididos, sin sello oficial, sin estrategia clara, sacaron un tercer puesto, pero lejos. Mucho ruido, poca estructura, como que todavía no terminan de arrancar. San Luis nos dejó un panorama que marca el final de una era y el intento, aunque todavía incierto, de construir otra. Un PJ en modo archivo, un mileísmo perdido y un Poggi aprovechando el momento para plantar bandera. No está todo dicho, pero el mapa ya está bastante cambiado. Bueno, muy interesante el audio de Agustina Saber, joven integrante de esta red federal que tanto nos importa construir y sostener y ampliar desde la revista Crisis. Pero ahora vayamos a Jujuy, porque allí votó el 65% este año y en 2021 lo había hecho el 70,5%. La caída fue menor, fue del 5,5%, no fue tan pronunciada, pero también es un dato a tener en cuenta. Otro dato intrigante, yo creo que el principal, es que allá ha cambiado mucho la posición del ex gobernador de la provincia, Gerardo Morales, el hombre fuerte de Jujuy, el carcelero de Milagros Salas y protagonista de un experimento ultra represivo en sus dos gestiones entre 2015 y 2023. Morales está guardado, por decirlo de algún modo, se borró de la faz pública luego del escándalo, no sé si lo recuerdan, a raíz de la detención de unos tuiteros que habían bromeado sobre una supuesta infidelidad de su esposa. Lo que provocó un repudio generalizado del escándalo, que incluyó al propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien pidió públicamente por la liberación de estos tuiteros. De todos modos, si bien no participó de actos públicos ni protocolares, Morales mantiene el control estricto del radicalismo local, de la propia gobernación, a cargo de Carlos Sadir, y fue el protagonista en las sombras del armado electoral junto a su hermano Freddy, jefe de gabinete del gobernador. Otro dato no menor que señala Mariana Mamani, autora de la gran nota que publicamos sobre los comicios allá, es que en 2024 Morales solo estuvo presente en un acto público. ¿Cuál fue ese acto público que lo sacó del ostracismo? Fue en la estratégica 13ª edición del Seminario Internacional del Litio en Sudamérica, realizada en la capital provincial, en representación de su consultora y fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Es decir, el ex gobernador, el hombre fuerte de allá, se puede sustraer de todo, pero no de los negocios extractivistas. Le consultamos a Mariana Mamani, colaboradora que vive en San Salvador, qué conclusión sacó de las elecciones. Nos hizo este preciso resumen. En estas elecciones 2025, con una gran oferta electoral, se impuso el oficialismo con un 38%, que representa cerca de 138.000 votos. Si comparamos con el 2023, Sadir llega a la gobernación con un 49%, 191.000 votos. En estos 2 años, el radicalismo perdió 100.000 votos. Y se va a notar en el mapa de la provincia, en la capital, que era radical, pierde bancas en el Consejo Deliberante y se impone como primera fuerza en la capital la Libertad Avanza, con 3 concejales. Tanto que en la provincia
Como segunda fuerza está La Libertad Avanza, que es la primera vez que participa para cargos electivos en la provincia, en los municipios y en las comunas. Y llega con un 20%, obtuvo 75.000 votos, eso le representa 7 diputados que van a ingresar a la legislatura. Y si comparamos con el 2023, con las elecciones nacionales, si bien no había partido en la provincia, La Libertad Avanza con la campaña nacional obtiene 37%, 168.000 votos, el doble de lo que obtuvo en el 2025 La Libertad Avanza. Como tercera fuerza en la provincia está el peronismo que está dividido. Llega con el 10%, el peronismo intervenido, con el 10%, que son 38.000 votos. De las 6 bancas que tenían para renovar, solamente se quedan con 3. Es la elección más baja que tiene el peronismo en la provincia, apenas llegando al como tercera fuerza. Y la izquierda, con un 8,5%, se impone como cuarta fuerza y obtiene dos bancas. Si bien la izquierda hizo una buena elección, logró superar los 30.000 votos, pero en el 2023 obtuvo 50.000 votos. Ahí hay una diferencia, pero aún así lograron hacer una buena elección teniendo en cuenta la cantidad de frentes electorales en la provincia. Bueno, vamos a terminar el bloque con un repaso de lo ocurrido en Salta. Allá votó el 59% y hace 4 años lo había hecho el 64%. Vale destacar que en Salta gobierna Gustavo Sáenz, un peronista que supo responder a Sergio Massa y que hoy forma parte de los llamados opositores amigables, colaboracionistas, de la ultraderecha. Salta suele aportar votos estratégicos que le han permitido a Milei sacar adelante leyes o zafar de otras que podían dañarlo. Le pedimos a Emiliano Frascaroli, salteño, que está a cargo de la redacción del medio Bufo Salta, lo pueden encontrar en Instagram como @bufosalta con 2 U, y de la conducción del programa radial Sapo de Otro Pozo. Le pedimos un resumen de la elección y esto nos dijo. Más de 1 millón de salteños fueron habilitados para ir a las urnas el pasado domingo 11 de mayo. Sin embargo, la participación no superó el 60%, lo que demuestra un desinterés general de la ciudadanía. Pero además de la baja concurrencia, en las elecciones de Salta se destacan 2 aspectos. En primer lugar, que se eliminaron las PASO, y en segundo lugar, que se utiliza la boleta única electrónica. En síntesis, de las elecciones salteñas podemos decir que la coalición plurideológica de Sáenz mantiene la mayoría legislativa, que La Libertad Avanza logró un resultado favorable en la capital provincial, que el macrismo y el radicalismo perdieron gravitación electoral, que el peronismo / kirchnerismo hizo una de las peores elecciones en los últimos años y que la izquierda mantiene sus divisiones internas sin levantar cabeza. Así las cosas, casi como si hubiera sido un pacto, el gobernador que le aportó a Milei los votos de sus diputados nacionales ahora tiene de oposición en su provincia a los referentes de Milei. Bueno, cerramos así entonces con este audio sobre Salta, el recorrido por las 4 provincias que votaron el domingo pasado, muy interesante cómo se va, cómo recorrer, ¿no? Con personas y compañeros, colegas de allá de cada uno de estos lugares, la singularidad, ¿no? De cada provincia, pero a su vez cómo se va dibujando un mapa bastante claro, ¿no? Sí, más general. Con cosas, con tendencias que se pueden constatar en cada uno de los lugares. Y, digamos, hay 4 grandes elementos, me parece, para tener en cuenta. La primera es lo que decíamos al principio, lo que venimos diciendo desde el principio de año, y está muy presente en el manifiesto de la revista que también publicamos en estos días. Volvemos a recomendar que busquen el nuevo número de Crisis 67, está muy interesante, y ahí lo ponemos claramente, ¿no? La tendencia a la fragmentación, por un lado, de la oferta política, del sistema político en general, el desarme de la polarización e incluso del escenario de 3/3 que se verificó hace 2 años. Cada vez las fuerzas llegan a menos votos, digamos, ¿no? Sí. Y se reparte más en diferentes estructuras electorales, por un lado, y por otro lado, la baja participación, ¿no? La deserción de buena parte de los votantes. En la mayoría de los lugares está por debajo del 60%. Sí. O sea,
que si se suman, eso no lo hemos hecho, habría que empezar a verlo, si se suman los votos en blanco de los impugnados, se podría decir que casi la mitad del electorado está desertando de una u otra manera, ¿no? Lo cual habla de una tendencia hacia una crisis de representación que se profundiza. El segundo elemento importante es que, si bien ganaron todos los oficialismos provinciales hasta el momento, lo que se evidencia es una baja sustantiva de los votos de estos oficialismos respecto de 2023, cuando ganaron a gobernadores. Las 4 provincias que acabamos de analizar se verificó también en Santa Fe. También en Santa Fe. Que fue la primera elección del año. Y hay que ver, es casi seguro que también va a suceder lo mismo en la ciudad de Buenos Aires mañana, domingo, que va a ser peor, ¿no? Porque todo parece indicar que va a ser una catástrofe directamente del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el segundo elemento. Siguen los oficialismos controlando un poco el escenario, por lo menos hasta ahora, pero con una merma considerable de su hegemonía. El tercer elemento importante es los buenos resultados que logra La Libertad Avanza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Salta Capital, que ganó, y en Jujuy. Pero, a su vez, no puede decirse que se conforma como una primera fuerza a nivel nacional. Eso no está claro todavía. Para lo que era, que no existía en casi ninguno de esos lugares, emerge incluso sorprendiendo, incluso logrando más votos que lo que le daban las encuestas en algunos casos. Sí, ahí la duda es si puede trascender la propia figura de Javier Milei. Claro. O si está demasiado concentrado en él, que no es poco, pero no aparecen todavía figuras paralelas. Sí. En todo caso, como decíamos también el domingo pasado, es una estrategia errática, ¿no? Ecléctica. Sí. En algunos lugares, por ejemplo, como veíamos en el Chaco, se alía con el oficialismo, en otros lugares va con listas propias, en la mayoría de los lugares va con varias listas a su vez, o sea, resolviendo su propia interna. O sea, pero la tendencia es esa. Se consolida La Libertad Avanza como una fuerza política importante en todo el país, y en algunos casos sorprendiendo, sin que eso signifique que estemos ante una posible, a corto plazo, hegemonía de acá a octubre, por ejemplo, hegemonía violeta, ¿no? En todo el país. Tampoco sucede eso. Y el último elemento que nos parece también importante remarcar y que se vio en todas las elecciones hasta ahora es el derrumbe del peronismo, ¿no? La mala performance electoral del peronismo, particularmente del peronismo kirchnerista, y además teniendo en cuenta que se da esto en un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner está dirigiendo el Partido Justicialista, ¿no? Exacto. Y que intervino 2 de las provincias que se votaron esto el domingo pasado, fueron intervenidas desde Capital Federal, desde la Ciudad de Buenos Aires, digamos, desde la estructura nacional, y le fue muy mal, ¿no? En ambas estrategias. En provincias con una tradición y una raigambre muy peronista. Sí, como Jujuy, por ejemplo, Claro. y Chaco, en donde el peronismo es muy fuerte, sin embargo, le fue muy mal. Bueno, mañana, para cerrar este primer bloque, mañana, como decíamos, se vota acá en la Ciudad de Buenos Aires. La campaña en general fue bastante poco interesante, ¿no? Ayer, en el cierre de campaña, Jorge Macri citó al Eternauta y dijo: lo viejo funciona. Se comparó al PRO con lo viejo. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había dicho, dijo: bueno, pero no somos un Nokia 1100 tampoco, como no somos tan viejos. Así está la campaña de Bajonera. Bueno, el primer elemento clave, o sea, realmente el punto más importante de la campaña va a ser cómo se resuelva la interna dentro de la derecha porteña, ¿no? Incluso dentro de la ultraderecha porteña. Todo parece indicar que La Libertad Avanza, los libertarios, van a desplazar el macrismo de su hegemonía dentro del voto de derecha, ¿no? Con una estrategia muy fuerte, sobre todo en los últimos días, eso también hay que decirlo, ahora seguramente lo vamos a mencionar en el segundo bloque, pero una radicalización ultraderechista del discurso en los últimos días. Impresionante. Claramente orientado a buscar ese voto, y esa estrategia, acá es donde uno ve que se consolida una lógica en la cual la fragmentación política es funcional a la estrategia de la ultraderecha, ¿no? Porque no se trata de sacar 50% de los votos o de acercarse a eso, sino de que se fragmente mucho el voto y que haya uno muy intenso, que sea la primera minoría o una minoría muy clara,
pero fuertemente representada por la Libertad Avanza, mientras los otros espacios están en crisis. Sí, desde la Libertad Avanza nos decían que ni siquiera esperan ganar, esperan que gane Leandro Santoro, habrá que ver igual si eso sucede, pero lo que les interesaba era solo ganarle al PRO para llegar mejor posicionados a las elecciones, tanto en provincia de Buenos Aires como a las elecciones nacionales de octubre. Claro. Lo ven a estas elecciones del domingo como una gran vidriera para negociar esta interna dentro de la derecha o de la ultraderecha. Sí, y desde el peronismo se entusiasman con, por primera vez, en realidad desde hace mucho tiempo, quizás sea la primera vez de este siglo, ganar la ciudad de Buenos Aires en una elección, lo cual, hay que decir, sería una victoria pírrica, creo yo, por dos cuestiones. Una, por este episodio de fragmentación, y solamente es posible que el peronismo gane porque la derecha está dividida, pero igual sería un resultado bastante importante. Y un segundo elemento que para mí no es menor y que tiene que ver más con la película que con la foto, y que es el hecho de que mantengan a su principal figura política, que es Juan Manuel Olmos, a quien, como decíamos al principio, perfilamos en la revista Crisis y recomendamos mucho ese perfil de Gabriela Vulcano, sino también el candidato, el primer candidato, que es Leandro Santoro. Son dos cuadros políticos, dos referentes, dos dirigentes del riñón de Alberto Fernández. Con lo cual, después de la tremenda fracaso, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, dos de sus principales cuadros se mantienen manejando y conduciendo y de alguna manera siendo la esperanza del peronismo en el distrito de la capital federal. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro. En esta segunda parte nos vamos a la Nor Patagonia porque sigue el hostigamiento a las comunidades mapuche. Este miércoles que pasó, 14 de mayo, Manuel Adorni anunció cambios en el régimen migratorio de nuestro país. Un poco en la campaña que mencionábamos antes, en el medio de la campaña electoral, anunció un endurecimiento de las políticas contra los migrantes. El vocero presidencial, en la previa de las elecciones donde se candidatea como legislador, hizo una apuesta por asegurarse al ala más reaccionaria de la derecha argentina y recurrió a una serie de opacos argumentos para anticipar la necesidad de una reforma de las condiciones que permitan que los y las migrantes vivan en Argentina. El odio antiinmigrante es un fenómeno que viene en aumento en el mundo. Observamos en nuestro país que desde el gobierno se intenta agitar ese caldo de cultivo que se viene cocinando desde hace tiempo, ¿no? El propio Javier Milei había avisado durante la apertura de sesiones en el Congreso sobre las intenciones de avanzar en esta línea muy al estilo trampista. Ya vamos a desarrollar en otra oportunidad este tema, pero lo traemos a colación en este segundo bloque de Crisis en el Aire porque enlaza con una serie de hostigamientos respecto de ciertos sectores que son blanco de esa violencia, de esos embates judiciales y también muchas veces de la represión. Habitualmente hemos hablado mucho del tema de los jubilados, pero en otro sentido y de una forma que empieza peligrosamente a tomar un aspecto molecular, incluso, digamos, por abajo, ya no solo estigmatizado desde arriba, que es como empieza todo esto, sino también con una fuerte ola reaccionaria desde abajo. Nos referimos, por ejemplo, a las diversidades sexuales, como decimos, ocurre con los migrantes, y es un patrón que también vemos, por ejemplo, en el ataque a las comunidades indígenas de todo el territorio nacional y particularmente del sur, que es donde están los mapuche. Criminalización, más persecución judicial, más represión, conforman una fórmula que ya es conocida y que no hace más que crecer durante estos meses y semanas. Por estos días puede verse en particular en la provincia de Neuquén, donde para el lunes que viene, pasado mañana, lunes 19 de mayo, se anuncia un desalojo de 2 comunidades mapuche que están determinadas a resistir en sus territorios ancestrales. Empecemos entonces a desarrollar esta historia. Dale, Mario, vamos entonces a Neuquén, provincia gobernada por Rolando Rolo Figueroa. Allí, en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, se ubican los LOF Quintriqueo y el LOF Melo, que forman parte de la Confederación Mapuche de Neuquén y que el 9 de mayo recibieron la notificación del juez de Villa La Angostura, Francisco Astul Bonorino,
que avisa que este lunes, como decíamos, el 19 de mayo, serán desalojados. Esta orden fue librada a pesar de que el Estado argentino, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, en 2023 reconoció, por ejemplo, que el LOF Quintrequeo cuenta con personería jurídica desde 2006 y está en el lugar habiendo probado su historia en el lugar. Esto no es menor. La comunidad tiene la carpeta de relevamiento territorial, probaron ampliamente su preexistencia, por lo que esto sería lisa y llanamente un desalojo ilegal, arbitrario. Pero sabemos que esas cosas no son ajenas o temas que le preocupen demasiado al actual gobierno y también al Poder Judicial. Esta semana hubo varias movidas para tratar de revertir la situación, llevaron el reclamo a la Casa de Gobierno Provincial, les exigieron al gobernador Figueroa y al ministro de Gobierno, Jorge Tovares, que no presten la fuerza represiva, la policía, este lunes para despojarlos de su lugar. Y en paralelo se hicieron reuniones entre los 6 consejos zonales que integran la Confederación Mapuche de Neuquén para ver cómo seguir. Se emitieron comunicados. Desde quienes resisten señalan que le señalan al gobierno provincial por lo que pueda suceder este lunes, o sea, lo responsabilizan. En la revista Crisis, que acaba de salir de imprenta y que nuevamente vamos a invitar a que reciban en sus casas y que se suscriban, tenemos una entrevista con Lev Nahuel, referente de la Confederación, que es abogado y que viene construyendo una vasta experiencia en la disputa legal de estos conflictos. En esa charla que tuvimos con él allá, nos contaba todas las investigaciones y recolección de pruebas que se hacen para demostrar la preexistencia desde antes que los blancos ocuparan estas tierras. En el caso de Lucas Melo, lonco de la comunidad Melo, por ejemplo, su familia ocupa el territorio desde finales del siglo XIX. Para demostrarlo se basa en guías de transporte de ganado de 1898 o incluso pericias antropológicas de la UBA que dan cuenta de la existencia de asentamientos ancestrales allí. Así es, y entre esos dos LOF suman unas 130 personas de todas las edades. Esas dos comunidades forman parte del Consejo Intercultural de Comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi, pero todo eso ahora está bastante frisado. Y para tomar la idea de qué piensa el presidente de Parques Nacionales, Christian Larsen, basta ver que por estos días estuvo publicando en sus redes mensajes en contra de lo que él llama usurpaciones. Así que, bueno, da cuenta de cuál es su posición al respecto, linkeando con esto que decíamos al principio del bloque. Es importante tener en cuenta que esta es una zona que tiene un gran valor para proyectos turísticos. Tomemos dimensión. Ahí están asentadas el pasaje Paso Coihue, en el brazo Huemul del departamento de Los Lagos, a unos cuantos kilómetros de Villa Langostura, como decíamos. Y está todo esto frente a la ciudad de Bariloche. Por el negocio turístico e inmobiliario son muy, muy codiciadas. Mario, vos estuviste ahí en ese territorio. Estuve ahora hace un mes y medio, más o menos 2 meses, y es efectivamente a la salida de Bariloche, camino a Villa Langostura, rodeando el lago Nahuel Huapi. Es un lugar realmente hermoso. La gente de la comunidad tiene un camping ahí frente al lago. La comunidad está del lado derecho de la ruta cuando uno va ya subiendo, digamos, hacia el norte, y el camping está pegado al lago, digamos, el rato del lado izquierdo. Es un lugar hermoso, la comunidad es muy, muy interesante. Nosotros estuvimos ahí en un encuentro, estuvimos con ellos y realmente es un lugar muy codiciado turísticamente. Ellos nos explicaron el conflicto que tenían, pero la verdad que no sabíamos que tan rápidamente se iba a haber un desenlace judicial. Son 625 hectáreas y la demandante por ellas se llama María Cristina Broers. Las dos comunidades presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí solicitan que se garantice el derecho a permanecer en el territorio, amparados por el principio de preexistencia de los pueblos originarios. Escuchemos ahora a Lev Nahuel, que nos comparte desde allá algunos detalles más de esta situación y de quiénes son los demandantes. Recordemos otra vez que en Revista Crisis, en la 67, pueden leer una entrevista a este referente. Lo relativo ahí es que la comunidad Quintriqueo y Melo está en el paraje Paso Coihue y Pedregoso. Se encuentra entre Bariloche y Villa Langostura y son comunidades pertenecientes a la zona lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Están
en estos momentos con una orden de desalojo cuyo plazo se cumple el día viernes, y plantean la urgente necesidad de que se intervenga porque de contrario ellos van a resistir el desalojo. La comunidad Quintriqueo tiene el relevamiento territorial hecho que acredita que durante generaciones han estado en el lugar. Tanto es así que las y los mayores de la comunidad, bisabuelos de quienes hoy están en muchos casos siendo autoridad de las comunidades, están enterrados en el lugar, en sus tumbas, y actualmente ellos reivindican y han presentado toda la documentación que acredita esa posesión dentro de la comunidad en el relevamiento territorial, donde ha quedado plasmado que la posesión de ese territorio en conflicto, que son 625 hectáreas, le corresponde. Es un estanciero terrateniente de origen belga, quien compró la tierra, 625 hectáreas, con la gente adentro que jamás vivió en el lugar y cuyos herederos hoy están impulsando estos juicios. Bueno, escuchamos al Aleph Nahuel. Vale decir que todo esto se da en un contexto donde crece la judicialización de los reclamos territoriales mapuche en el sur de Neuquén. Hace un mes, por ejemplo, el juez Eduardo Egea absolvió a integrantes del LOF Paichil Antriao en otro proceso penal. Es algo que se repite en otros territorios del país donde las comunidades indígenas enfrentan desalojos y causas judiciales. Pasa en Jujuy, pasa en Río Negro, pasa en Neuquén, y todo en paralelo con el vaciamiento del INAI y la derogación de la ley 26.160 que establecía la emergencia territorial indígena en Argentina. En la conferencia de prensa que dieron las dos comunidades esta semana también fueron por esta lectura política y advirtieron lo siguiente, y lo citamos textual: no es casual que esto no suceda en un marco político y económico nacional de empobrecimiento y criminalización al pueblo mapuche y a las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a continuación a Mancay Quintriqueo, primer mujer lonco de la comunidad mapuche del LOF Quintriqueo, que desde Neuquén nos cuenta cómo se vive esta situación. Marimari Compulamien, Marimari Compu Buenoy, Marimari Campuche, Inche Mancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañelov Quintriqueo. Bueno, hoy nos encontramos acá en nuestro territorio, resguardando, defendiéndolo, porque hoy se terminan los 5 días hábiles que nos dio el juez Bonorino de Villa Langostura para que pudiéramos retirarnos de nuestro territorio y ejecutar el desalojo a partir del 19 de mayo. Nosotros tenemos una ancestralidad que podemos demostrarla a través de muchos documentos que tenemos, que hemos ido recolectando, que incluso están en los museos de parques nacionales, en los museos del Ejército Nacional. Toda la documentación está, pero lo que no tenemos es un título de propiedad que diga que este es nuestro territorio. Por eso hoy ponen en duda nuestra posesión acá en este territorio, y un juez que está obviando mucha de la información que tiene incluso el expediente de esta causa, un peritaje antropológico que también tiene toda esta información, y sin embargo ha dictado igual este desalojo. Teniendo también nosotros tenemos la carpeta del relevamiento territorial, la obviaron y no lo utilizaron como herramienta para poder ellos certificar que nosotros también somos parte de este territorio. Así que hoy esperemos podamos tener novedades de que esto se va a frenar, pero nosotros seguiremos acá resistiendo, porque siempre estuvimos y vamos a seguir estando. Bien, la escuchábamos a Mancay Quintriqueo, como decías antes, Juan, la primera mujer lonco de la comunidad mapuche de ahí de este territorio, de esta comunidad, de este LOF que mencionábamos. Le mandamos un saludo, la conocí cuando estuvimos allá. Como bien decía ella, están haciendo todo lo posible
y quizás lo logren por parar con métodos judiciales e institucionales, con recursos de este tipo, el posible desalojo que se haría a partir del lunes o que estaría disponible a partir del lunes, con una complejidad que es que como el territorio que reclaman estaría bajo la égida del Parque Nacional, de los parques nacionales, estaría a cargo de Patricia Bullrich, con lo cual, como sabemos, podría ser complicado. Así que desde acá vamos a estar atentos, ya avisamos que para lo que se precise estaremos acá. De todas maneras, la pregunta que nos queda es qué podemos hacer, ¿no? Ante este avance sin ningún tipo de miramientos y con una violencia y una crueldad muy fuerte, en donde vemos cómo incluso consideran que esto es parte de una campaña electoral, ¿no? Que les da legitimidad y les da votos. Que suma. Que les suma. Entonces es muy difícil pensar que con argumentos y con simples discusiones, digamos, sobre derechos y demás se los pueda hacer entrar en razón, digamos. Como bien decía Mancay, digamos, derechos y argumentos que poseen con mucha claridad, e incluso procesos como los del comanejo que mencionábamos antes, con parques nacionales, que son fruto de décadas o años de articulación entre lo estatal y lo indígena de una forma democrática. Todo eso está siendo hoy desconocido para concretar un avance de criterios de ultraderecha muy complicados. Y la pregunta que nos queda a nosotros y a nosotras desde acá, desde cualquier lugar del país donde estemos escuchando esto, es ¿qué se puede hacer? Es una pregunta que no tiene una respuesta inmediata, nosotros no la tenemos a mano, sí la disposición a participar de lo que se pueda construir. Y este va a ser un poco el tema que quisiéramos cerrar este segundo bloque, diciendo que este va a ser el tema de la presentación del nuevo número de la revista, que va a ser el 30 de mayo, el próximo fin de semana lo vamos a volver a recordar. ¿En pero dónde? Desde ya anticipamos que va a ser el 30 de mayo en el JJ, en el Centro Cultural, Circuito Cultural JJ, ahí en la zona del Abasto, donde venimos presentando la revista los últimos números, y vamos a pensar sobre este tema. ¿Cómo podemos hacer para parar esta guerra que nos quieren imponer, sin caer en los términos que ellos quisieran que cayéramos, pero a su vez saliendo también de la pasividad y viendo cómo podemos intervenir para dar vuelta a este momento tan complejo? Crisis en el aire, un podcast para tirar del hilo de la coyuntura. En la tangente de hoy, Facundo Iglesia incursiona en el mundo atómico y los ribetes poco conocidos del llamado Plan Nuclear Libertario. Hoy en esta tangente vamos a tratar un tema explosivo, aunque esperemos no literalmente, porque vamos a hablar del plan nuclear de Javier Milei. Estuvimos conversando con mucha gente de la comunidad nuclear nacional e internacional sobre este tema y vemos que hay algunos que están preocupados, otros dicen que es todo humo y otros bancan el giro atómico libertario. Esto es un adelanto de una investigación que va a salir en papel en la próxima edición de la revista. Allá vamos. En breve, el plan nuclear de este gobierno hace promesas audaces, prepotentes y plantea destruir mucho de lo que se hizo y de lo que se iba a hacer en el rubro. Principalmente, el plan consiste en vender reactores de un tipo especial que después vamos a explicar a empresas de tecnología internacionales para que les den energía a data centers de inteligencia artificial. O sea, dos conceptos, lo nuclear y la inteligencia artificial. El plan tiene otros elementos incluso más locos. Una supuesta ciudad nuclear, por ejemplo, que consistiría en construir una metrópolis alimentada exclusivamente con energía nuclear en el medio de la Patagonia. El artífice de todo esto es el asesor presidencial Demian Reidel, físico del Balseiro y ex integrante del Banco Central macrista bajo la órbita de Federico Sturzenegger, por ejemplo. Su currículum es más largo. Durante esta tangente nos vamos a preguntar, entonces, ¿qué tan serio es todo esto y qué riesgos conlleva este programa? Hablemos antes un poquito, mínimamente, de la situación nuclear argentina hoy. En el país hay 3 centrales nucleares. Atucha 1, de 1974, Embalse, de 1984, y Atucha 2, de 2014. Las centrales de Atucha, o sea, la 1 y la 2, están ubicadas en la localidad de Lima, en el partido de Zárate, en provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
y Embalse está en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Entre el 2 y el 3% de la energía del país se produce en estas 3 centrales. Hay 2 proyectos importantes de los que podemos hablar antes de adentrarnos en el plan nuclear de Milei, que este gobierno directamente abandonó. Primero, Atucha 3, que iba a ser la 4ª planta nuclear del país. En febrero de 2022 se firmó un contrato entre la empresa estatal argentina Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China para construir esta planta, lo que iba a ser Atucha 3, con diseño asiático. 2022 estamos. Administración de Alberto Fernández. Febrero de 2022 se firma el contrato. En mayo de ese mismo año, en mayo de 2022, Argentina recibe la visita de una funcionaria del Departamento de Estado yanqui, que viene a decir, se reúne con diversos funcionarios y viene a decir de forma nada sutil que esa central nuclear que iba a construir Argentina podría tener fallas de combustible, de seguridad, de diseño, y además presentó una supuesta foto satelital de un derrame en una planta nuclear china. Básicamente vino a advertir que esto podría conllevar otro Chernobyl, así nos lo decía una de las personas que estuvo en esta reunión. Vino a meter miedo, básicamente. Esto es 2022. Este año ya el gobierno confirma en on y en off que no va a comenzar la construcción de esta planta nuclear china, es decir, Atucha 3 no se va a hacer. Otro proyecto importante que este gobierno está abandonando, primero de a poco y luego más definitivamente, se llama CAREM. CAREM iba a ser un reactor modular pequeño, SMR por sus siglas en inglés. Los reactores modulares pequeños son un tipo de reactor nuclear transportable que se ensambla en el lugar y que puede alimentar una amplia gama de instalaciones. Son reactores nucleares, como lo dice su nombre, más chicos. Solo China y Rusia tienen reactores modulares pequeños, y dentro del sector nuclear mundial hay una especie de carrera espacial para ver qué país sería el tercero en lograr un SMR propio. El CAREM argentino fue el primero en entrar en construcción de este tipo de reactores. Empezó en 2014 y luego de varias pausas, en el macrismo las hubo, llegó al 85% de su construcción a finales de 2023, es decir, al final del gobierno de Alberto Fernández. Pero el gobierno de Javier Milei lo desfinanció primero y lo canceló después, supuestamente porque no era comercialmente viable. Empezaron, como decíamos, con despidos y financiamiento, y luego este anuncio que se dio entre gallos y medianoche. Bueno, por eso la sorpresa de muchas personas en el sector nuclear argentino, cuando en diciembre de 2024, es decir, a un año del gobierno de Milei, el presidente, junto con el asesor presidencial en jefe, Demian Reidel, a quien ya habíamos nombrado, y el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi, que también es argentino, anunciaron lo que sería el Plan Nuclear Argentino. Escuchemos un poquito de qué se trató este anuncio. Con profundo orgullo y responsabilidad me dirijo a ustedes hoy para presentar un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como piedra angular del futuro energético argentino y mundial. En un contexto global en el que la inteligencia artificial y los avances tecnológicos demandan cada vez más energía, la energía nuclear vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Es una fuente limpia, segura y, lo más importante, escalable, capaz de sostener el crecimiento exponencial de nuestra civilización sin comprometer el medio ambiente. Aquí, Reidel anuncia que el plan nuclear iba a estar impulsado, o sea, la punta de lanza de este plan nuclear es la construcción de un reactor modular pequeño. Como ya dijimos, el proyecto CAREM en este momento estaba parado. Entonces la gente del sector nuclear dice, pero ¿cómo? Tenemos un reactor modular pequeño en construcción y vos estás anunciando que vas a construir uno, no se entiende. Lo que pasa es que Reidel no estaba anunciando en ese momento, no se sabía, que se iba a retomar la construcción del CAREM. Estaba anunciando otro proyecto del mismo tipo, que se llama ACR 300. Está diseñado, según nos dijo el mismo Reidel, por amigos de él. Y la patente la tiene ahora mismo la INVAP, una empresa estatal, hasta ahora estatal, de tecnología. La idea de Reidel es construir 4 de estos reactores en el complejo de Atucha, o sea, en Lima, en provincia de Buenos Aires, para vendérselos a empresas Big Tech internacionales
que usarían estos reactores nucleares para alimentar data centers de inteligencia artificial. Es decir, quieren que el primero esté terminado en 5 años. Varias fuentes del sector nos dicen que eso sería imposible. Hablamos con ingenieros nucleares, con gente que estuvo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con un montón de gente. Todos dicen que es casi plausible, como muy optimista, a imposible como muy pesimista. Por los tiempos, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Diego Hurtado, que fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la gestión anterior. Está desarrollando otro SMR para el cual habría, y empiezan los potenciales, habría inversión extranjera de los Estados, creo que es de los Estados Unidos, pero esto es algo que circuló por adentro del sector nuclear. Este es el anuncio. Tierras inhóspitas, minería de uranio y un SMR que va a empezar de cero. Y acá empieza lo primero. Y el CAREM no se menciona. ¿En qué estado está ese SMR? Es una patente. Es el papel, es un reactor de papel, como los tigres de papel de Mao. Ok, bueno, esto sobre los tiempos. Otro dato del ACR300. El Estado, según nos dijo Reidel, no va a invertir un peso en este reactor. Es decir, solo la patente es argentina. Sino que el país sería, a través de INVAP, un accionista de este proyecto. Pero no nos reveló qué porcentaje va a poseer el país, es decir, Argentina, ni cómo va a funcionar la nueva estructura societaria. Hay una empresa ahí que aparece que se llama Meitner Energy, que es una empresa creada en Estados Unidos, de la que INVAP posee el 40%. Se supone que a través de Meitner Energy, que está diciendo que tiene la patente de este reactor del ACR300, sería la estructura que consiguieron para conseguir las inversiones. O sea, no se sabe de quién es el otro 60% de esta empresa. 40% Argentina, 60% no se sabe de quién. Pero lo que nos dijo Reidel es que la guita del ACR300 va a venir de Silicon Valley, es decir, de una empresa Big Tech. Pero no quiere decir, ni hizo público, qué empresa concretamente se trata. Es decir, no sabemos en manos de quién está la construcción de este ACR300. Hablamos con muchas empresas tecnológicas internacionales y ninguna confirmó que pondría plata en este proyecto. Así que habrá que ver. Pero bueno, decíamos que este nuevo reactor, por el que se canceló el CAREM, es solo la primera parte del plan nuclear. La siguiente es convertir a la Argentina en un país exportador de uranio. Y la idea es que Argentina te venda a vos, empresa Big Tech, el reactor más el uranio. Una especie de combo. La tercera fase es la más audaz y esta vez quizá uso la palabra de forma un poco peyorativa. Se llama ciudad nuclear. Es una metrópolis de energía nuclear que está planificada en la Patagonia, entre paréntesis, no quieren decir en qué parte de la Patagonia, que Reidel espera que atraiga a empresas tecnológicas mundiales. La idea es que esta ciudad, la energía de esta ciudad sea solamente producida por centrales nucleares, por reactores nucleares. La idea con esta ciudad nuclear es que las empresas tecnológicas la vean y digan, quiero invertir ahí, quiero poner mis data centers de inteligencia artificial en la ciudad nuclear argentina en la Patagonia. Nos recuerda un poco todo esto a la fallida Bitcoin City de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que iba a ser una ciudad Bitcoin que finalmente no sucedió. Bueno, todo este programa, la mezcla esta entre energía nuclear e inteligencia artificial, el desarme del CAREM, la cancelación de lo que iba a ser Atucha 3, es muy audaz. Ya presentamos algunas objeciones sobre su factibilidad, es decir, el hecho de que en 5 años se pueda tener el primer ACR300. Pero también hay otras objeciones importantes, ¿no? Hablamos con trabajadores del sector que en este momento no quieren dar a conocer su identidad por medio de represalias, que nos decían que los reactores modulares pequeños podrían, en lugar de usarse para alimentar data centers de inteligencia artificial, para darle energía a localidades que hoy no están en la grilla eléctrica nacional. Podría ser un uso. Pero bueno, otras fuentes sindicales nos cuentan que
mientras toda esta discusión se está dando, hay cientos de trabajadores, técnicos, ingenieros y otros especialistas de las empresas y agencias nucleares que están renunciando directamente por los bajos salarios y yéndose a trabajar a empresas de afuera. Es decir, la cuestión de construir una ciudad nuclear está dándose al mismo tiempo que se está desmantelando el sector nuclear argentino con bajos salarios. Bueno, vamos dándole un cierre a este bloque porque va a haber mucha más información en la investigación completa que vamos a publicar en la próxima edición de Crisis. En definitiva, la gran apuesta es cambiar lo que iba a ser China por Silicon Valley y el desarrollo estatal argentino por inversión privada estadounidense. ¿Hay posibilidades de que se lleve a cabo el sueño nuclear de Reidel? Bueno, no lo sabemos principalmente porque todo está bajo un manto de opacidad, digamos. O sea, no se sabe qué empresas serían las que invertirían, los tiempos no parecen cerrar. Esto de que en 5 años se construya un reactor modular pequeño desde cero es bastante poco probable, según hemos estado hablando. Pero bueno, no se sabe. Y tampoco se sabe porque la parte más o menos realizable del plan nuclear convive con esta cuestión de, no sé, la ciudad nuclear, que si a mí me vienen y me dicen solamente eso, y bueno, no parece como algo muy factible de realizarse como parte de un proyecto de desarrollo de país. Pero bueno, por el momento, Reidel acumula más poder dentro de la estructura. Fue nombrado presidente de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa estatal que se encarga de operar las plantas nucleares en el país. Como les digo, estuvimos hablando con muchos expertos, fuentes del sector, que nos proveen un análisis geopolítico sobre esto que está sucediendo. Así que bueno, el resto de la información se las vamos a presentar en una investigación que va a salir publicada muy pronto en Revista Crisis. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis, conducido por Facundo Iglesias, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Natalia Gelós y Nico Perrupato trabajaron en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Antes de irnos, un chivo. Salió el nuevo número de la revista impresa. Está imperdible, así que es el momento de suscribirse en revistacrisis.com.ar/tienda. Chao, hasta la semana que viene.